¿Es México un país discriminado y discriminador al mismo tiempo? Pobreza, preferencia sexual, color de piel, género, religión. En todas partes encontrarás un escenario de segregación. Esta noche, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en La Pura Verdad. La justicia no siempre es igualdad. ¿Debemos tratar a todos como iguales? No, justamente lo que reconoce la ley, la única igualdad que reconoce la ley es que todos somos diferentes. Y para eso la ley se encarga de decir, aunque somos diferentes, debemos de tener derecho a lo mismo. Entonces, en realidad reconoce la igualdad en derechos y en la dignidad de las personas, pero a partir del reconocimiento de la diversidad. Y para eso necesitamos tratos desiguales. Tratar por igual a los desiguales favorece la desigualdad. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en una escuela primaria, decir, todas las personas pueden entrar aquí sin distinción. Eso sería tratar por igual a todos los niños. Pero si tienen discapacidad, bueno, claro que ellos van a tener que enfrentar sus propias barreras. Si hablan una lengua indígena, los vamos a tratar igual que todos. Claro. Si son extranjeros, van a tener un trato igual. Si están enfermos de alguna... Y eso va a aumentar su desigualdad. Eso sucede prácticamente no solo en la justicia, para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para los servicios públicos en general. Dice la encuesta nacional sobre discriminación algunas cifras. Las personas sufren discriminación por riqueza, dice la encuesta, pero en realidad es por pobreza, es decir, por falta de riqueza. Desigualdad socioeconómica, sí. 59.5%. Preferencias sexuales 40%, religión 35.6%, etnia, es decir, personas indígenas, por ejemplo, casi 30%, 29.4%, y situación migratoria 26.8%. Discriminamos por casi todo. Por casi todo. En realidad, esa encuesta tiene muchísimos motivos más, ¿no? Entonces, por el tono de la piel, y hay una clara discriminación que se va diferenciando. Si tuviéramos un colorímetro, entre más se va haciendo menos clara la piel, la discriminación aumenta, ¿no? Hay por el tamaño, por la apariencia, por la ubicación territorial, ¿no? No se discrimina igual a la gente en zonas urbanas que en zonas rurales, en zonas pobres, que en zonas pobres, que en zonas con recursos. Discriminamos por el sexo, por la preferencia sexual, por la creencia religiosa, por la creencia política y por la desigualdad socioeconómica, esa claramente. Es chistoso ver como un poco, quizás por deformación profesional, te cuidas en el lenguaje. Dijiste, cuando la piel va siendo menos clara, en vez de decir una piel más oscura o ser una piel más morena, hay una suerte de paranoia. Yo pensaría que no, más bien hay una suerte de contradicción. A ver. La contradicción social yo la pondría en estos términos. Hemos acentuado mucho en los últimos años, porque además la lucha contra la discriminación en México lleva 14 años formalmente, una cuestión ligada al lenguaje, ¿no? A utilizar correctamente el lenguaje y entonces a no discriminar como tal. La contradicción no está en eso, porque yo creo que el lenguaje lo que sí hace es expresar las realidades que están abajo, ¿no? El lenguaje es lo que se ve, pero cuando tú dices una serie de expresiones agresivas, humillantes a una trabajadora del hogar, eso como sociedad, todo eso lo vivimos y lo tenemos muy, muy claramente estructurado. Pero el problema es eso, la división. Nos fijamos en el lenguaje y no nos fijamos en los hechos. Entonces podemos tener nosotros en CONAPRED claro. Recibimos cientos de quejas porque un personaje público dijo algo contra los indígenas, pero contra la falta de acceso al desarrollo de los indígenas no recibimos una. En esa misma encuesta, el 48% de los encuestados dijeron que estaría de acuerdo en poner mecanismos de control e inspeccionar a las personas por su apariencia, refiriéndose a los procesos de migración de Centro y Sudamérica. Sí. Mira, es significativo. Cuando se hizo la ley Arizona,
Ajá. Allá se hicieron varias preguntas justo sobre si estabas de acuerdo con que se detuviera a las personas para revisar sus documentos, que fueran expulsados por su apariencia prácticamente. 6 de cada 10 personas en el estado estaban de acuerdo, 62%. Aquí se hizo la misma pregunta, 48%. ¿No? Entonces la diferencia, bueno, y había un reclamo mexicano sobre lo que le iban a hacer a los mexicanos Totalmente. en Arizona. La diferencia no era muy significativa, ¿no? Y estamos viviendo ahora procesos, sobre todo con los centro y sudamericanos, ¿no? Procesos de agresión. Te comentaba este trending topic en Twitter que era hondureño animal maldito, ¿no? Agresiones a las personas, sobre todo en todas las rutas migratorias, desde la frontera sur hasta la frontera norte, que no son solamente situaciones que tienen que ver con el crimen organizado, sino con los vecinos, ¿no? Con las personas, la sociedad que recibimos y nos relacionamos. Estás trabajando en una campaña que se llama Soy Afro. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Se trata de reconocer que en México tuvimos migración forzada, tuvimos trata de esclavos que llegaron a México durante la colonia, como prácticamente a toda América. En toda América llegaron 11,5 millones de personas víctimas del tráfico de esclavos. A México llegaron más de 200,000. Aquí se quedaron, no se fueron a ningún otro lado. Aquí se quedaron, ahora son parte de nuestra población, pero en México nunca se ha contabilizado a esta población, no aparece en los censos, no sabemos dónde están y no hay un autorreconocimiento como hay prácticamente en todos los países. El mestizaje fue más fuerte aquí que en otros lugares, pero sigue habiendo comunidades. Tenemos contempladas al menos 400 comunidades en 15 estados del país en donde hay permanencia de afrodescendientes en México, y se busca que los reconozcamos estadísticamente, legalmente, culturalmente, y también el patrimonio histórico, lo que han aportado al país, y que haya una autoidentificación de las personas, como ya vimos un proceso de reconocimiento y autoidentificación indígena también. ¿Es el sistema educativo que tenemos de alguna manera responsable de este maltrato, de esta falta de respeto por la otredad y por los antepasados algunas veces? No solamente. En realidad, el sistema educativo ha colaborado con eso porque nos ha ayudado a hacer un imaginario de que México es homogéneo. Eso vivimos el siglo pasado muy grande, ¿no? La mexicanidad, la raza cósmica, la raza de bronce, como si todos fuéramos mestizos, heterosexuales, urbanos, católicos, tuviéramos la misma identidad política, pensáramos, tuviéramos la misma perspectiva, no tuviéramos discapacidad también. No somos así, ahora estamos en un reconocimiento de diversidad, pero el sistema educativo sí ayudó a consolidar una percepción a una autopercepción de México como tal. Pero no solo el sistema educativo, el sistema legal tuvo, como en muchos países, muchas trabas discriminatorias. En México fue legal la esclavitud siglos. En México fue impedido el voto femenino 150 años. En México las personas con discapacidad no existían formalmente hasta los 90, ¿no? En México, en el 2011, se prohibió la discriminación por preferencia sexual, ¿no? En México ha habido una serie de expresiones o de omisiones legales, como comentábamos también a las trabajadoras del hogar que no pueden tener los mismos derechos laborales, y ha sido la ley, ha sido el sistema de organización social, ha sido el modelo económico, ¿no? Que ha ido dejando también fuera del acceso de los bienes a ciertos grupos de personas, siempre a los mismos, y ha sido el sistema educativo. Este sistema educativo y este modelo, quizás no el económico, pero un modelo institucionalizado, es el que se ha dedicado a blanquear nuestra historia y nuestros próceres, como tú mismo dijiste. Sí, de esto lo hizo México y lo hicieron muchos países de América Latina. En el siglo XIX la historia se blanqueó, entonces desapareció la imagen de que Morelos era un hombre mulato, ¿no? Vicente Guerrero era un hombre afrodescendiente, tal cual, y lo vemos en las estampitas como un hombre español prácticamente, ¿no? Blanqueamos aquí en la Ciudad de México el Paseo de la Reforma, solo tiene hombres próceres blancos y barbados, ¿no? Quitamos a los indios verdes que estaban en Bucareli y Paseo de la Reforma porque afeaban, eso se dijo tal cual durante el porfiriato, afeaban y hacían parecer salvaje a esta sociedad. Le dimos espacio
y tierras a los menonitas, a los mormones, a grupos rusos, a Lo cual no franceses. estaba mal. Lo cual no estaba mal, pero no se lo dimos a nadie que no fuera blanco, ¿no? Eso sí Se está buscaba mal. blanquear, ¿no? Y además tuvimos una agresión muy clara y un genocidio contra los chinos, agresión a los judíos. Sí ha habido, o sea, tenemos que hacernos cargo de esa parte de nuestra historia que sí ha tenido este proceso de blanqueamiento y de exclusión también. Tenemos una discriminación institucionalizada, casi que protegida por la ley en algún caso. Hay casos como la situación de los trabajadores domésticos, en donde diría la parte de igualdad legal no ha llegado, como sí ha llegado a muchos sectores la parte legal. Aquí es legal, es estructural, es institucional y es cultural. Los 2.3 millones de trabajadoras domésticos, de trabajadores, choferes, jardineros, camareras, cuidadoras de niños no pueden tener acceso a la seguridad social, no pueden tener semana laboral de 40 horas, no pueden tener condiciones laborales como las que quisiéramos tener todas las personas y que legalmente existen. No, y de hecho si tú vas y dices, yo quiero contratar a esta persona como trabajadora doméstica, esa persona no tendrá derecho al seguro de salud completo como cualquier otro trabajador. No lo tiene porque la ley del Seguro Social lo impide, porque la ley del trabajo hace una diferencia. Ahí el proceso de igualar, digamos, en derechos a las personas ha sido largo, ha sido muy fuerte en los últimos 20 años, pero México es inacabado todavía. Y la parte cultural es quizá donde tenemos más rezago. ¿Hay algún grado de discriminación que esté encubierto por la ley, amparado por la ley? Todavía hay muchas cuestiones que no se han modificado. La Constitución dice como eje central igualdad, derechos humanos, pero todavía tenemos una legislación que se ha hecho por siglos que no se ha modificado. Te doy algunos ejemplos. La mayoría de los códigos civiles en el país homologan discapacidad a enfermedad, incapacidad, idiotez, imbecilidad. Existe la palabra además escrita, idiotez. Estupidez, todas. Estupidez, imbecilidad, idiotez. Y no solamente es la expresión, así trata la ley a las personas. Hubo, y casi se acaba de modificar, la penalización mayor al robo de ganado que a la violación a las mujeres. La ley federal para prevenir la discriminación prevé sanciones concretas. Sí, prevé a partir de una reforma del año pasado que CONAPRED puede resolver cuando hay un caso de discriminación y entonces tratar de que se hagan dos cosas, que se repare el daño y que se evite la repetición de los hechos. Si tú eres un niño con discapacidad y en una escuela privada no te aceptan, no te dan de baja por estar enfermo. Tenemos niños con diabetes que han corrido de las escuelas, ¿no? Espacios de seguridad social en donde no aceptan claramente niños con discapacidad, personas con VIH que son despedidas del empleo o que son impedidas de entrar, mujeres con embarazadas, etc. Digo, hay muchas empresas que siguen pidiendo el examen de gravidez. Que siguen pidiendo el examen de gravidez y también que ponen requisitos irrazonables, como el tema de la edad, ¿no? Hay requisitos razonables para ciertos empleos, distinciones razonables, pero hay otros que son irrazonables, que no son proporcionales, objetivos, tal cual dice la ley. Y en esos casos, CONAPRED puede intervenir y emitir una resolución que es obligatoria y se tiene que cumplir por parte del responsable. Está bien, pero entonces los obliga a cambiar la conducta, pero no hay una sanción, una penalización. Los obliga a dos cosas, a cambiar la conducta para no repetirla y a reparar el daño causado. Entonces, incluso reparaciones económicas a la persona que fue víctima de discriminación. Pero no multas. No, reparación económica es a la persona. Ahora, hay otros mecanismos como el Código Civil que penaliza la discriminación y ahí puede haber otro tipo de sanciones, puede haber porque nunca ha habido ni un caso en la historia. Déjame brindar contigo, Ricardo, porque tengamos un México más justo y más respetuoso por los demás. Los demás a veces que somos nosotros mismos, nuestros antepasados, el lugar de donde venimos, con más respeto por nuestra historia, para construir un futuro mejor. Sí, yo creo que porque México tenga la igualdad como horizonte. No la ha tenido todavía en su historia. Y ese fue quizá el grito de la revolución. No se ha logrado, pero lo necesitamos. Brindo por eso.